El día de hoy les traigo un excelente video, mis Richie Bloggers. Bienvenidos a Richie Blog. Vamos a platicar de Jake Paul, el YouTube que se hizo boxeador y que ahora ya se le subió la confianza. Está muy confiadito y está retando al campeón Canelo Álvarez a una pelea. I don't care about that guy. Yeah, he needs to go to rehab. I want Nate in MMA. I want more professional boxers, and I want Canelo. Vamos a comentar también acerca de David Benavidez y su próximo oponente, que será nada más y nada menos que Demetrius Andrade. Imagínate, David Benavidez contra Demetrius Andrade va a ser un tiro bastante interesante y el ganador posiblemente vaya contra Canelo, si es que Jake Paul no se le atraviesa primero enfrente. Si eres nuevo en este canal y apenas acabas de llegar, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada cuando subimos nuevo video. Y pues comenzamos. El youtuber convertido en boxeador derrotó a Nate Diaz por decisión unánime este sábado por la noche pasado en el American Airlines Center con entradas agotadas. Déjenme decirles realmente que Nate Diaz se vio muy bien. Nate Diaz es un boxeador de la UFC, un luchador de la MMA que hasta apenas acaba de debutar. Esta fue su primer pelea como boxeador profesional y no lo hizo nada mal. El youtuber Jake Paul la ha sabido hacer y está conquistando el mundo del boxeo a lo grande. Está vendiendo una millonada en entradas. Vende lo que no te imaginas en boletos y en publicidad. Jake Paul, más que un boxeador, es un excelente promotor y un maestro del marketing. Jake Paul está revolucionando el boxeo en el sentido de que ahora el box es igual de visto que la UFC. Hace algunos años, mediáticamente, el boxeo estaba muerto, tanto por la carencia de talento como por la pobreza mental de los manejadores y los promotores que solo veían la manera de cómo desangrar al boxeador. Pero desde Oscar de la Hoya, pasando por Floyd Mayweather y ahora Jake Paul, hemos visto un empoderamiento de los boxeadores como jamás se había visto antes en la historia. Jake Paul es un antihéroe. En lo personal no me gusta cómo boxea, pero me gusta lo que está haciendo por el box. Le está dando al box una segunda oportunidad, un nuevo respiro para seguir con vida y que no sea aniquilado en ventas por la UFC. Porque al final, mi querida audiencia, esto es espectáculo y hay que tener habilidad para promover el espectáculo y satisfacernos a nosotros, el respetable público, porque lo único que queremos es ver una buena pelea, ver el knockout o ver un gran espectáculo. Por eso pagamos los boletos y por eso pagamos el pago por evento. Nos merecemos un gran espectáculo y Jake Paul le está dando ese reflector que hacía falta. Sus peleas han roto los récords en ventas de boletos y pagos por eventos. Muchos lo odian, dicen que no sabe pelear, dicen que es un payaso, que es una vergüenza, que es un narcisista, un presumido, una vergüenza para el boxeo, pero la realidad es que hace ver muy bien al boxeo como un sistema de combate. Jake Paul aprendió a boxear hace algunos años, se ha entrenado con los mejores y en cada campamento invierte más de $1 millón. Este joven, en vez de estar gastando ese dinero en fiestas o en yates o en ese tipo de cosas, en lujos espectaculares, se está dedicando a entrenar, se está dedicando a codearse con los mejores y lo está haciendo bastante bien. Por eso yo lo aplaudo, porque muchos otros en su posición no estarían sufriendo el entrenamiento que Jake Paul sufre, y si está sufriendo tanto entrenando boxeo es porque ama este deporte y eso la verdad se le nota. Se preparó a conciencia para debutar como boxeador a pesar de que muchos lo veían menos, lo veían solo como un influencer de cabeza hueca. A Jake Paul le gustó tanto el box, le apasionó este deporte y descubrió sobre todo que tenía talento para entrarle al toro por los cuernos, porque no es nada más que te guste, hay que tener talento para el box, hay que saber medir las distancias y eso ya se trae. Jake Paul tenía ese talento que lo descubrió con el paso del tiempo. Y como ya te lo había dicho, hace ver muy bien al box como un sistema de pelea, comparado con las artes marciales mixtas, porque hace ver a los peleadores de artes marciales mixtas como inferiores a comparación con los boxeadores bien entrenados. Como boxeador ha derrotado a importantes nombres en la UFC, como la leyenda el brasileño Anderson La Araña Silva, a Tyron Woodley, que lo derrotó en 2 ocasiones, y ahora fue por la cabeza de Nate Diaz, pelea que fue todo un éxito en cuanto a ventas y patrocinadores. Jake Paul llegó muy fastuoso a la arena acompañado de un tanque militar, y Paul derribó a Diaz en el 5º round, pero
Díaz pudo recuperarse para terminar de pelear toda la pelea. Nate Díaz debutó como boxeador profesional ante Jake Paul y, como ya les había dicho, lo hizo bastante bien. Para ser la primera vez en su vida que se sube a un ring de box, lo hizo muy bien y al final hasta le quiso aplicar una guillotina a Jake Paul. Si hubiera hecho eso, si le hubiera aplicado la guillotina a Jake Paul, habría sido genial. Qué lástima que no lo hizo. Jake Paul necesitaba ganar este combate después de haber perdido contra el hermano de Tyson Fury en una pelea de lo más aburrida. Jake Paul necesitaba esa credibilidad, la necesita para poder ganar aún más dinero y esa credibilidad solamente la obtendrá cuando pelee contra un verdadero boxeador y nada tonto. Jake Paul sabe que el boxeador más mediático, más exitoso, que más dinero representa en el medio es el Canelo y en sus redes sociales en más de una ocasión ha manifestado que quiere una pelea contra el campeón mexicano, el Canelo Álvarez. Chequen este video. I don't care about that guy. Yeah, he needs to go to rehab. I want Nate in MMA. I want more professional boxers, and I want Canelo. Y esa declaración fue del día de ayer y esto sí me parece una locura, pero este tiro, aunque no lo crean, no es tan lejano, ya que al Canelo también le interesa mucho que las últimas peleas que le queden como profesional sean muy rentables, que sean redituables económicamente. Canelo toma como payaso a Jake Paul y para el sector más purista del boxeo esta pelea sería una reverenda falta de respeto al box, pero para otro sector creo que esta pelea puede ser extremadamente entretenida y sería un rotundo éxito de ventas, arena llena, documentales, mucho marketing, Netflix y muchos billetes verdes. El morbo que despierta esta pelea es tan grande que les apuesto a todos estaríamos pendientes para ver qué pasaría. Si Canelo se impone y gana, como es lógico, Jake Paul se descubriría entonces como un farsante, como un youtuber que quería ser boxeador, un youtuber que compró a algunos ex MMA acabados y que por unos millones pagó por colgar sus cabezas como trofeos. Mala prensa para Jake Paul, pero mucho dinero para ambos, y si Canelo pierde con Jake Paul, pues sería una catástrofe para el Canelo. ¿Se imaginan? Perder contra este payaso, toda la credibilidad del Canelo se iría por el caño y este sí que sería un descalabro para el Canelo tan enorme que lo llevaría irremediablemente al retiro. Sería catastrófico y eso es lo que se juega, la reputación. Sería una pelea muy morbosa y muy interesante. ¿Y a ti te gustaría ver Jake Paul contra Canelo Álvarez? Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Canelo le va a dar la vuelta a Benavides. La siguiente pelea de David Benavides será contra Demetrius Andrade y esto lo acaban de anunciar el día de ayer. El ganador de esta batalla será el retador mandatorio que iría con Canelo Álvarez y aquí muy probablemente sea el momento indicado para que el Canelo se salte las reglas otra vez evitando a Benavides y acepte esa pelea contra Jake Paul. No me parece tan descabellada la propuesta del narcisista Jake Paul. Sería una pelea entre narcisistas para ver quién es el mejor boxeador, quién es el más narcisista de todos los tiempos. Y no me la voy a perder, por supuesto. Y si se da esta pelea, yo sería el primero en apoyar al Canelo, porque boxísticamente él sí es un boxeador hecho y derecho, mientras que Jake Paul, a mis ojos y a los ojos de muchos otros, es solamente un promotor de sí mismo y de su marca personal, que le hace mucho bien al boxeo. De Jake Paul podemos decir muchas cosas bastante interesantes. Nació el 17 de enero de 1997 en Cleveland, Ohio. Junto con su hermano mayor, Logan, empezó a crear contenido en una red social llamada Vine, donde se hizo popular por sus bromas y sketches cómicos. Luego, después de Vine, o Vine como le quieras llamar, pasó a YouTube, donde acumuló más de 20 millones de suscriptores con sus videos llenos de polémica y de humor irreverente. Algunos muy buenos, por cierto. Pero en el 2018 Jake Paul tuvo una crisis con YouTube que le quitó la monetización de sus videos por publicar contenido inapropiado e irrespetuoso. Fue entonces cuando el boxeo se cruzó en su camino. Jake Paul decidió probar suerte en el deporte de contacto siguiendo los pasos de su hermano Logan, que ya había debutado como un boxeador amateur. Jake Paul se ha convertido en una de las figuras más mediáticas y más rentables del boxeo actual, generando millones de dólares en ingresos por sus peleas transmitidas por pago por evento, y también ha causado muchísima controversia por su actitud provocadora y arrogante, que le ha granjeado muchos detractores y críticos dentro y fuera del ring.
Algunos lo acusan de ser un farsante que solo busca dinero y fama y que no se enfrenta a verdaderos boxeadores. Otros lo defienden como un fenómeno que ha revolucionado el boxeo y que tiene talento y potencial para llegar lejos. Lo cierto es que Jake Paul no deja indiferente a nadie y siempre da de qué hablar. Jake Paul en sus redes sociales mencionó que no iba a parar de insistir para tener la pelea contra Canelo Álvarez y no le interesa en absoluto una pelea contra Conor McGregor. A mí sí me gustaría ver esta pelea, y hablando de condiciones boxísticas, Canelo Álvarez, si no noquea a este bulto de esteroides antes del round 6, mejor que ya se retire y abra paso a David Benavidez, quien también está siendo muy cauteloso al evitar a David Morrell, quien lo dejaron esperando. David Morrell quiere pelear con David Benavidez, pero el papá de Benavidez cambió de opinión de último momento y buscarán mejor pelear contra Demetrius Andrade. Demetrius Andrade no es nada malo, es un peleadorazo, un boxeador zurdo con una gran técnica, una gran velocidad, un excelente timing y una muy buena movilidad. Tiene un récord de 32 victorias, 0 derrotas y 19 knockouts. Ha sido campeón mundial en 2 divisiones, peso medio y peso supermedio, y actualmente es el número 1 en el ranking de la WBA y de la WBO y el número 5 en el ranking del WBC. David Benavidez es un boxeador agresivo con mucha potencia, resistencia y mucha variedad de golpes. Tiene un récord de 27 victorias, ninguna derrota y 23 knockouts. Ha sido 2 veces campeón mundial del WBC en el peso supermedio y actualmente es el campeón interino de la WBA y el número 1 en el ranking de la WBC. Esta pelea es muy pareja y difícil de pronosticar, ya que ambos boxeadores tienen cualidades que los hacen peligrosos para el otro. Andrade, por una parte, tiene la ventaja de la altura, es más alto, tiene un alcance más largo y tiene más experiencia. Su plan podría ser mantener la distancia, usar su jab y un movimiento lateral y aprovechar su rapidez para conectar golpes precisos y evitar los intercambios, porque Benavidez tiene la ventaja de la fuerza, de la presión y de la juventud, divino tesoro. Su plan podría ser acortar el espacio, imponer su ritmo y su volumen de golpes y buscar el knockout con sus combinaciones al cuerpo y a la cabeza. La clave para Demetrius Andrade será evitar que Benavidez lo arrincone o lo lleve a las cuerdas, donde podría recibir mucho castigo, y la clave para Benavidez sería evitar que Andrade lo mantenga a raya o lo frustre con su defensa y su contragolpeo. En mi opinión personal, creo que esta pelea se va a decidir por los pequeños detalles y por la capacidad de adaptación de cada uno. Creo que Andrade tiene más recursos técnicos y tácticos para variar su estrategia según lo requiera la pelea, pero David Benavidez, el bandera roja, tiene más poder de puños, más hambre de gloria para imponer su voluntad sobre el ring. Por eso, creo que la pelea será muy cerrada, muy intensa, pero que al final se impondrá Benavidez por decisión dividida o por un knockout tardío. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que ganará esta pelea? ¿Te gustaría verla? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte a mi canal para más contenido sobre boxeo. El mejor boxeo del ayer y hoy. Con respecto a la posible pelea de Canelo contra Jake Paul, sí que tenemos algunas cosas que decir. Esta pelea sería un duelo de estilos muy contrastados. Canelo Álvarez tiene la ventaja de la experiencia, la técnica, la calidad y el poder. Su plan podría ser dominar el centro del ring, usar su jab y su defensa para neutralizar los ataques de Jake Paul y buscar el knockout con sus potentes golpes al cuerpo y a la cabeza. Jake Paul tiene la ventaja de la altura, el alcance y que se tiene mucha confianza. Su plan podría ser sorprender a Canelo con su velocidad y su agresividad y conectar algún golpe de suerte que lo lastime o lo desconcentre. La clave para Canelo Álvarez será no subestimar a Jake Paul ni caer en su juego mediático. Y la clave para Jake Paul será no dejarse intimidar por Canelo Álvarez ni perder el control emocional, ya que sabemos que Jake Paul emocionalmente es muy frágil y por ahí en el juego psicológico Canelo Álvarez le puede hacer mucho daño. Finalmente, mi opinión es que esta pelea sería muy desigual, muy poco competitiva y creo que Canelo Álvarez es un boxeador muy superior a Jake Paul en todos los aspectos y que lo vencería fácilmente por nocaut en los primeros rounds. Creo que Jake Paul es un buen showman y un buen empresario, un excelente promotor, pero que no tiene el nivel ni el respeto necesarios para enfrentar a un campeón como Canelo Álvarez. ¿Y tú? ¿Qué opinas?
¿Quién crees que ganaría esta pelea? ¿Te gustaría verla? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte a Richie Blog para más contenido sobre boxeo. Eso es todo por el día de hoy, mis Richie Bloggers. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, mi hermano, mi amigo, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por esta oportunidad de trabajar contigo. Es maravillosa, es genial. Nuestra meta es llegar a 50,000 suscriptores. Ya estamos en 48,000. Tenemos que llegar a 50,000 suscriptores para Navidad. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video con un amigo, que lo compartas en WhatsApp, que lo compartas en Facebook, en todas tus redes sociales, lo vamos a lograr muy pronto. Esto es todo por el día de hoy. Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.